Hola, buenos días. Buenos días. Aquí Moisés otra vez saludándolos. Y bueno, esta mañana ha sido hermosa. Ya tomé mi café. Terminé con ese, ese rito, esa ceremonia preciosa que es parte de la paz de cada mañana. Sabes, quiero compartirles la lectura de un escrito que hice. Un escrito que resultó porque últimamente he escuchado de decesos, de fallecimientos de personas que conozco. Personas que algunos son de mi edad, otros son un poco más grandes que yo. Muchos otros también son jóvenes, muy jóvenes, mucho más jóvenes que yo. Y bueno, me hizo pensar en la muerte, pero en relación a que siempre está allí. La muerte siempre está acechándonos a los seres humanos. Como cada cosa que está aquí en esta existencia está impregnada de fragilidad, de vulnerabilidad, pues también la vida. Entonces, entendiendo eso, pues los seres humanos tenemos que vivir sabiendo que vamos a morir. Pero hay algo interesante que les comento. Hay un profesor muy famoso en los Estados Unidos, ya murió hace tiempo, y tengo un libro de él, se llama Morris, no recuerdo el apellido. Su sabiduría era impresionante, pero él dijo una frase muy interesante. Dijo, todos saben que van a morir, pero muy pocos lo creen. El maestro, profesor, aludía al concepto de que es verdad, los seres humanos están conscientes. Si le preguntas a cada ser humano, ¿crees que algún día vas a morir? Te dice que sí. Pero quizás en mucho no se vive con ese concepto. Y el vivir con el concepto nos haría a los seres humanos tener una vida plena y estar bien en conexión con otras personas que están en nuestra vida o han pasado por nuestra vida. Por ejemplo, cómo están nuestras relaciones con los seres amados que están con nosotros en el día a día. Cómo estamos en cuanto a la conciencia que tenemos. Y bueno, mi lectura tiene que ver con eso, con que la muerte es tan realista que cuando viene puede que te agarre con cosas pendientes y más en relación a otros. Por eso mi escrito resultó de allí. Estuve pensando y resultó justamente de ello. Dice más o menos así. Perdón. Entonces, que el corazón no se incline por las cosas vanas y que las carencias propias del sentido de ser no me lleven por las vías fáciles que lastiman mis interiores y mis entornos. Que la gracia de la sabiduría se estacione en mi corazón y que sostenga mi ser ante las posibles equivocaciones que hacen daño a mi prójimo y a mi frágil y corto existir. Que la muerte sea parte de mi conciencia y que mis andares por los senderos de la vida la tomen en cuenta en toda meta loable. Que el deceso mismo me sea familiar en mi diario vivir y que provoque la gratitud por la vida y las cosas bellas que la engrandecen a través de las décadas. Que el amor mismo abunde en mis entrañas y las bellas virtudes que engrandecen ante Dios y el prójimo sean mi estandarte en el día a día. Que mi sonrisa y contentamiento no se priven de saber que hay un final de los días y que la verdadera honra se hace del legado que se forja para ser heredado a quienes se quedan. Que Dios mismo me permita sostener mi mirada hacia Él y que mis razones de ser, estar y tener
siempre sean con la aprobación de su misericordia y su bondad inmerecida. Que mi futilidad se sostenga en el amor de Dios y que mis premisas se perpetúen en sus principios. Que cuando llegue el momento del último suspiro, haya persistido el contentamiento por la vida y que la bondad de Dios y su inmerecida consagración sea el pergamino de un final que impregna de paz, satisfacción, agradecimiento y llenura del alma. Que así sea. Bueno, mi escrito es ese. Y es interesante que la vida de los seres humanos es corta. Siempre la describo como hermosa, fascinante, pero corta. Y si queremos extender un poquito más el concepto, la vida no es fácil y muchas veces no es solamente no es fácil, sino que también es terrible. A veces se viven cosas muy terribles y tienen que ver con la muerte de seres amados. Y como se ha dicho por ahí popularmente a través de las generaciones, las lágrimas más dolorosas, más profundas que se demuestran en una tumba son por las cosas que no se dijeron, por las cosas que no se hicieron o por las cosas que se hicieron y no se debieron. Somos tan frágiles los seres humanos que nuestra fragilidad se anexa a procrastinar cosas importantes. Hay dos formas en que se pone el que esté uno bien con otros. Cuando estás distanciado puede ser porque te distraes, porque dices mañana lo hago y mañana lo hago. Hablo de buscar a seres amados de los que estamos alejados, a tus padres, a tus hermanos, a un buen amigo que uno quiere y es entrañable, pero por un mal momento, por un malentendido o un distanciamiento que no debería de ser así. Eso es algo que puede pasar. Lo otro es cuando sí tuvimos que alejarnos de alguien muy dañino, alguien tóxico, incluso una mamá, un papá, un hermano. Esas son las partes más vulnerables ante los ojos de terceros. Pero es algo muy personal eso, algo muy personal. El caso es estar haciendo bien con nuestra vida, nuestra calidad de existencia propia, por la parte física, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, pero por otro lado también al estar en conexión con otros. Está reconocido palpablemente que el contentamiento por la vida y en la vida tiene que ver con estar bien con otros. Los seres humanos somos dependientes de estar bien con otros. Somos de comunidad. Y el yo existe porque existen ustedes. Esa es la premisa entre los humanos. Al estar con otros, nuestra felicidad tiene que ver con la felicidad de otros, con el contentamiento de otros. Por eso, el saber que vamos a morir, pero también llevarlo a cabo en la vida, no necesariamente es preocuparnos y vivir tensos porque vamos a morir. No, es como cuando te dan un tiempo para estar en un parque de recreación, estás pasándola tan bien y te dejan, por ejemplo, vamos a decir a las 4 de la tarde y te dicen a las 11 de la noche venimos por ti. Sabes que hay un término. No te preocupa llegar a la hora de las 11 de la noche. No. El caso es disfrutar cada hora, cada momento, cada juego, cada cosa que vas a ver en ese parque de recreación. Desde que llegas, disfrutar y disfrutar sabiendo que hay un tiempo. Vamos a decirlo así. Hay una cronología que tú entiendes que está allí entre el principio, siguiendo con la analogía con el parque, el principio de tu llegada al parque con el final. La cronología la vas respetando, estás pasándotela muy bien y cuando llega el término de las 11 que vienen por ti, quedas muy a gusto.
le sacaste partido a toda tu estancia, y así es la vida. Siguiendo con la analogía del parque, ¿te imaginas que se descomponga un juego mecánico de los que se usan allí para disfrutarse y te dicen, no te subas allí, aléjate de ahí porque es peligroso ese juego? Vas a disfrutar de todo lo que hay allí, excepto de ese juego mecánico que te dijeron que no lo uses. Eso aplica a como cuando sabes que tienes que alejarte de cierta persona. Y no hablo de alejarse del vecino, de aquella tienda donde te trataron mal y dices, pues voy a otra tienda. Hablo de cuando te tienes que alejar de alguien muy dañino, tóxico, alguien narcisista, de la gente que debería de amarte y tú amarlos. En este caso, una mamá, hermanos, un papá. ¿Y qué tal un esposo, una esposa? ¿Y qué tal un hijo, una hija? Son cosas dignas de considerarse. La vida es muy corta y mucho de ella envuelve el hacer bien para tener un nivel de contentamiento propio que nos va a poner en alto nuestra calidad existencial. Y bueno, esta es la conversación que les comparto, mi lectura que les comparto, mis amigos. Dios les bendiga sus días de existencia, considerando que el deceso está acechándonos todo el tiempo. Su amigo Moisés Hernández.